Mi primo tiene una relación con mi esposa y lo descubro de la peor manera. Ahora mi familia piensa que soy el malo. Nunca imaginé que la peor traición de mi vida vendría de las dos personas en las que más confiaba. Siempre pensé que las historias de infidelidad eran cosas que les pasaban a otros, pero ahora estoy aquí, viviendo mi propio infierno y preguntándome cómo carajo terminé siendo el villano de esta historia. Mi primo y yo crecimos juntos. Éramos casi como hermanos. Desde niños, él siempre fue el carismático, el que tenía labia, el que siempre conseguía lo que quería sin importar cómo. Yo, en cambio, siempre fui más tranquilo, más confiado, más ingenuo, supongo. Pero lo quería como a un hermano, y por eso jamás en mi vida pensé que sería capaz de algo así. ¿Y mi esposa? Bueno, pensé que era el amor de mi vida. Llevábamos 6 años casados. 6 años en los que creí que éramos felices. Tuvimos nuestras peleas, como cualquier pareja, pero nunca nada que me hiciera sospechar que me estaba engañando, y mucho menos con él. El día en que mi mundo se rompió en 1000 pedazos, todo empezó de manera estúpida. Olvidé un documento del trabajo y regresé a casa más temprano de lo normal. Todavía recuerdo la sensación de ligereza que tenía en el pecho, pensando en sorprender a mi esposa con el almuerzo que traía en la mano. Pero la sorpresa fue mía. La puerta de nuestro cuarto estaba entreabierta, y lo primero que escuché fueron risas. Risas cómplices, íntimas. En ese momento, algo en mi interior se tensó, pero aún no lo quería creer. Caminé en silencio, el corazón latiéndome en los oídos, y cuando empujé la puerta, ahí estaban. Mi esposa, mi primo, en mi cama. No sé cuánto tiempo me quedé de pie, viéndolo sin decir nada. Fue como si mi cerebro se negara a procesar la imagen. Mi esposa me miró con los ojos abiertos de par en par, la boca entreabierta como si quisiera decir algo, pero no encontró las palabras. Mi primo, el cabrón, tuvo el descaro de intentar cubrirse y soltar un patético "no es lo que parece". No es lo que parece. Esa frase fue lo que rompió el trance en el que estaba. Me reí, una risa amarga, vacía, porque ¿qué carajo más podía ser? No hice un escándalo. No grité. No rompí nada. Simplemente solté el almuerzo en el suelo y me di la vuelta. Me fui directo con mi familia. En ese momento, todavía tenía la absurda esperanza de que al menos ellos me apoyarían. Que se indignarían conmigo. Que me dirían que lo que me hicieron era imperdonable. Pero no. Mi tía, la mamá de mi primo, se limitó a suspirar y decirme que son cosas que pasan. Mi madre me dijo que tal vez debía pensar en salvar mi matrimonio, que todos cometemos errores. Y mi padre, mi propio padre, tuvo la osadía de decirme que tal vez yo había descuidado a mi esposa y que debía preguntarme qué hice para que ella buscara consuelo en otro hombre. En mi primo. Me dieron ganas de gritar, de romper cosas, de exigirles que se pusieran de mi lado, que me defendieran. Pero no lo hicieron. Porque al parecer, la familia es más importante que mi dignidad. Porque al parecer, soy un exagerado por no perdonar y seguir adelante. Pero lo que realmente me terminó de destruir fue lo que dijo mi primo cuando se dignó a hablar. No fue planeado, simplemente pasó. Como si fuera un accidente. Como si hubieran tropezado y caído desnudos en la cama por pura casualidad. Ese día me di cuenta de que estaba completamente solo. Así que hice lo único que podía hacer. Pedí el divorcio. Empaqué mis cosas y me fui. No volví a dirigirle la palabra a mi primo, y corté lazos con toda mi familia. Para ellos, soy el rencoroso, el inmaduro, el que no sabe dejar ir. Para mí, ellos murieron ese día. No voy a mentir, esto duele. Me duele más de lo que puedo describir. Pero prefiero empezar de cero antes que quedarme en un lugar donde mi dolor no significa nada. Después de cortar lazos con mi familia, pensé que finalmente podría empezar a sanar. Mi equívoco. Porque la manipulación no terminó ahí. Todo comenzó unos días después de que me fui. De repente, mi teléfono empezó a explotar con mensajes. Primero de mi madre, luego de mis tías, después incluso de mis hermanos. Al principio los ignoré, pero cuando vi que mi papá me había llamado 5 veces seguidas, decidí contestar. Hijo, tienes que volver a casa. Hablemos como familia. Tuve que contener la risa. ¿Hablar como familia? ¿La misma familia que me dio la espalda cuando más los necesitaba? Si llegaste hasta aquí viendo esta historia, suscríbete por favor y dale me gusta. No tengo nada que hablar con ustedes, respondí con frialdad. Mira,
Entendemos que estás herido, pero no puedes destruir la familia por un error. No fue un error, lo interrumpí. Fue una decisión. Una serie de decisiones que ellos tomaron a mis espaldas. Sigues terco con eso. Hijo, las mujeres a veces se sienten solas. Y tú trabajabas mucho. Tal vez ella simplemente buscaba atención. Me quedé helado. Me estás diciendo que es culpa mía. No, no es culpa de nadie. Solo digo que a veces hay que aprender a perdonar. Al final, sigues siendo su esposo. Y él sigue siendo tu primo. Ahí entendí lo que estaba pasando. No era que me estuvieran buscando porque les importaba mi dolor. Me estaban buscando porque mi ausencia los hacía quedar mal. Mi familia es de esas que fingen ser perfectas de puertas para afuera. Y mi decisión de cortar lazos con ellos ponía en evidencia lo podridos que estaban por dentro. Colgué sin decir nada. Pero eso no fue lo peor. Lo peor vino después. La trampa emocional. Una semana después, recibí un mensaje de un número desconocido. Por favor, solo hablemos. Lo siento. Te extraño. Era mi esposa. Bueno, ex esposa, porque el proceso de divorcio ya estaba en marcha. Al principio quise ignorarlo, pero la curiosidad me ganó. Quería saber qué excusas tenía. Así que respondí, no hay nada de qué hablar. Pero ella insistió. Llamadas, correos, mensajes de texto. Me decía que estaba arrepentida, que había sido un error, que mi primo la manipuló. Que él se aprovechó de un momento de debilidad. ¿En serio? Decidí ponerla a prueba. Le pregunté si estaría dispuesta a admitir lo que hizo frente a toda mi familia. Su respuesta lo dijo todo, no podemos hacer eso. Es un asunto privado. No, no era privado cuando decidieron acostarse en mi cama. No era privado cuando toda la familia decidió culparme en lugar de apoyarme. Pero ahora, de repente, sí era privado. Lo peor es que mi primo empezó a hacer lo mismo. Me mandó un mensaje diciendo que no quería que un error destruyera nuestra relación. Que éramos familia. El descaro. Y aquí es donde empieza lo bueno. Mi familia trama algo una tarde. Mientras revisaba mis redes sociales, noté algo extraño. Mi tía publicó una foto de una reunión familiar. Mi familia estaba allí, sonriente, como si nada hubiera pasado. Pero había algo más. En los comentarios, una de mis primas escribió algo que me dejó helado. Faltas tú. No podemos seguir en este conflicto eterno. Todos cometemos errores. Ahí lo entendí. Mi familia quería encubrirlo todo. Querían que yo regresara para restaurar la imagen de unidad, para que todo pareciera normal ante el resto del mundo. Porque si yo seguía alejado, la gente haría preguntas. Ellos no querían arreglar nada. Solo querían barrer la basura bajo la alfombra. Y no iba a darles ese gusto. La venganza silenciosa no respondía a los mensajes. No llamé. No hice ningún drama. En lugar de eso, hice algo mejor. El día en que firmé los papeles del divorcio, publiqué un mensaje en mi Facebook. El respeto y la lealtad no se mendigan. A veces, la familia no es de sangre, sino de quienes realmente están contigo en los peores momentos. Hoy cierro un capítulo doloroso, pero con la certeza de que merezco algo mejor. No mencioné nombres. No dije nada directo. Pero sabía que ellos lo leerían. Y la reacción no tardó en llegar. Mi madre me llamó, histérica. ¿Por qué publicaste eso? Haces que parezcamos malos. Exactamente. Mi primo me bloqueó. Mi ex esposa dejó de insistir. Pero lo mejor de todo fue lo que me enteré después. Mi primo y mi ex comenzaron a pelear. Parece que, sin el villano de la historia, las tensiones entre ellos empezaron a crecer. Ella lo culpaba por todo. Él decía que ella también tenía parte de la culpa. Perfecto. No necesité levantar un dedo para que su castillo de naipes se derrumbara solo. Ahora, meses después, sigo sanando. La herida aún duele, pero al menos sé que tomé la mejor decisión. Porque al final, la mejor venganza no es hacerles daño. Es demostrarles que no los necesito para ser feliz. Mi primo y mi esposa me traicionaron, y ahora soy el villano de mi propia familia. Actualización 1. El divorcio se convierte en una guerra después de todo lo que pasó. Quería que el divorcio fuera rápido. Pensé que ella firmaría los papeles y que cada uno seguiría con su vida. Pero no. Mi ex esposa tenía otros planes. Cuando le envié la solicitud de divorcio, al principio intentó actuar como la víctima. Me escribió un correo larguísimo sobre cómo no quería que nuestro matrimonio terminara de esta manera, como todo fue un error,
como deberíamos intentarlo de nuevo. Hasta me soltó la clásica: si realmente me amaste alguna vez, no tires todo a la basura por un solo error. ¿Un solo error? Le respondí con un mensaje breve y claro: no fue un error. Fue una decisión. Firmemos los papeles y terminemos esto de una vez. Ese fue el momento en el que se quitó la máscara. De repente, su tono cambió. Pasó de ser la esposa arrepentida a ser una persona fría y calculadora. Me envió un mensaje diciendo que si iba a divorciarme de ella, me iba a costar caro. Empezó exigiendo la casa. Luego, el coche. Luego, una compensación económica por todo el tiempo que invirtió en nuestro matrimonio. ¿En serio? Después de engañarme con mi primo, ¿todavía quería que le pagara por ello? Contraté a un buen abogado, y él me dijo que esto iba a ser una batalla legal porque ella no iba a ceder fácilmente. Me recomendó guardar todas las pruebas que tenía, mensajes de ella admitiendo la infidelidad, capturas de pantalla de nuestras conversaciones, y testimonios de personas que sabían lo que había pasado. Sabía que esto iba a ser una guerra, pero no tenía idea de cuán sucia se iba a poner. Actualización 2. Mi primo comienza a pagar las consecuencias de sus actos mientras yo peleaba en los tribunales. Mi primo empezaba a darse cuenta de que su vida no iba a ser la misma después de lo que hizo. Para empezar, su relación con mi ex esposa colapsó rápidamente. Me enteré por conocidos que, sin el villano, ellos no tenían nada en común más que la traición. Mi primo empezó a notar que ella lo usaba para justificarse. Y mi ex esposa empezó a darse cuenta de que no tenía futuro con él. No pasó mucho tiempo antes de que se traicionaran entre ellos. Al parecer, mi primo le dijo a su familia que todo había sido idea de ella. Dijo que ella lo sedujo, que ella siempre coqueteaba con él, que él solo cayó en la tentación. Básicamente, intentó salvarse hundiendo a mi ex esposa. Pero ella no se quedó callada. Cuando se enteró de lo que decía, le mandó mensajes furiosos exigiéndole que no la dejara como la única culpable. Y cuando él la ignoró, decidió vengarse de la manera más baja posible. Le contó a su novia sobre la infidelidad. Sí, porque resulta que mi primo tenía novia mientras me traicionaba con mi esposa. Y ella no tenía idea de lo que había pasado. Cuando la novia descubrió todo, lo expuso en redes sociales. Publicó capturas de mensajes, detalles sobre cómo lo había descubierto, incluso una foto de él con mi ex esposa, diciendo que los había encontrado juntos. Y eso fue suficiente para que la reputación de mi primo se destruyera completamente. Pasó de ser el chico carismático y encantador al cabrón que engañó a su novia con la esposa de su primo. Y eso fue solo el principio de su caída. Actualización 3. Mi familia sigue intentando manipularme después de todo esto. Pensé que mi familia al menos se daría cuenta de lo que realmente pasó. Que al ver cómo mi primo y mi ex esposa se destruían entre ellos, entenderían que yo no era el malo. Pero no. Mi madre comenzó a llamarme casi todos los días. Primero, era para ver cómo estaba. Luego, para sugerirme que tal vez estaba siendo demasiado duro con mi primo y mi ex esposa. Hijo, todos cometemos errores. Sí, mamá, pero no todos nos acostamos con la esposa de nuestro primo. No puedes cargar con este odio para siempre. La familia es lo más importante. ¿La familia es lo más importante? ¿Dónde estaba ese discurso cuando mi familia decidió justificar la traición en lugar de apoyarme? Pero lo peor fue cuando mi madre intentó organizar una reunión familiar para hablar del tema. Me negué de inmediato. Pero entonces, mi padre me llamó con un tono serio y me dijo: solo ven, hijo. No tienes que hablar si no quieres, pero escúchalos. Me sentí curioso. Decidí ir, no porque pensara reconciliarme, sino porque quería ver qué demonios tenían para decirme. La reunión fue un desastre. Apenas llegué, mi tía empezó a decir que debía perdonar a mi primo porque él estaba sufriendo mucho. No ha sido el mismo desde que pasó todo esto. Mi primo se quedó callado, con cara de víctima, como si fuera él el que había sido traicionado. Pero lo peor vino cuando mi ex esposa también estaba allí. Mi madre la había invitado. Mi propia madre: solo queremos que hablen, dijo, ella aún te quiere. Fue en ese momento que me di cuenta de algo. Mi familia nunca iba a ponerse de mi lado. Para ellos, era más fácil hacer como que esto nunca pasó. Querían barrerlo todo bajo la alfombra. Me levanté sin decir nada y me fui. Desde ese día, dejé de hablarles completamente. Actualización 4. El divorcio llega a su fin después de meses de juicios, peleas y manipulación. El divorcio finalmente se resolvió. ¿El resultado? Me quedé con la casa.
Me quedé con el coche. No le tuve que dar ningún dinero extra. Lo único que logró conseguir fue una pensión temporal de 6 meses, porque el juez consideró que había dejado su trabajo por el matrimonio. Pero después de eso, se quedó sin nada. Y lo mejor de todo, se quedó sola. Mi primo no quiso estar con ella. Mi familia dejó de apoyarla cuando se dieron cuenta de que yo ya no formaba parte de su vida. Y como su reputación estaba destruida, se tuvo que mudar a otra ciudad para empezar de cero. La última vez que supe de ella, alguien me dijo que estaba viviendo con su madre y trabajando en un puesto que detestaba. Y yo. Bueno, yo finalmente era libre. Actualización 5. Mi primo toca fondo. Mi primo intentó volver a su vida normal después de todo lo que pasó. Pero no funcionó. Después de perder su reputación, su novia y el apoyo de su familia, también perdió su trabajo. Su empresa se enteró del escándalo, y aunque no lo despidieron directamente, lo relegaron a tareas menores hasta que terminó renunciando por la presión. Sin trabajo, sin reputación y sin apoyo, terminó regresando a vivir con su madre. La última vez que supe de él, estaba trabajando en un empleo mal pagado, tratando de reconstruir su vida. ¿Y saben qué? No me da lástima. Porque él mismo se lo buscó. Actualización 6. Un nuevo comienzo. Han pasado 6 meses desde todo esto. Me mudé a otra ciudad, conseguí un nuevo trabajo y dejé atrás todo lo que me hacía daño. Lo mejor de todo, estoy conociendo a alguien. No sé qué pasará, pero por primera vez en mucho tiempo, me siento feliz. Y lo mejor de todo, sin traidores en mi vida.